Hola, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a Que Dios nos pille confesadas. Estamos muy contentas de poder teneros aquí de nuevo y el tema que os traemos hoy es súper interesante y se titula Las tablillas de maldición, como habréis visto. Antes de entrar en el tema nos gustaría realizar una aclaración previa y totalmente necesaria, y es que en este vídeo vamos a hablar sobre el término paganismo. Y sabemos que el término de paganismo describe una amplia gama de religiones y creencias y prácticas espirituales, y sabemos que este término surge a raíz de la mirada de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Y por esta razón se ha generado un debate, como todos sabemos, en cuanto a este término, porque se suele utilizar de manera peyorativa hacia la gente que pertenece al paganismo porque son lo otro. ¿Y por qué os cuento esto? Porque hoy hablaremos de una práctica mágica, que son las tablillas de maldición, y vamos a hablar de cómo surgen primero en el contexto del paganismo y luego son asimiladas dentro del cristianismo. Hablaremos de las tablillas de maldición como de ficciones en el contexto pagano, mientras que en el contexto cristiano las tablillas de maldición recibirán el nombre de judicial prayer o oraciones judiciales. Vamos allá con las de ficciones, es decir, las tablillas de maldición convencionales. ¿Qué eran? Pues según Bersnell, que es un estudioso de este tema, realiza la siguiente definición. Son tablillas de maldición, son piezas de plomo inscritas, aunque debemos decir que pueden estar inscritas en más de un material diferente al plomo, destinadas a influir por medios sobrenaturales en las acciones o bienestar de las personas o animales en contra de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de estas tablillas era castigar o denunciar a alguien pidiendo un castigo físico, y esto refleja perfectamente la creencia arraigada de que la intervención divina actúa como medio para rectificar situaciones. Para entenderlo mejor vamos a situarnos y vamos a imaginar un juicio, ¿vale? Los penitenciarios son quienes demandaban un castigo ante los dioses, que era el tribunal que debía ser persuadido para implementar o no determinado castigo. Y por último está la víctima, que era a quien se denunciaba y sobre la que recaía el daño. Vale, pues dentro del paganismo la utilidad de estas ficciones se respalda en la popular creencia de que los dioses pueden decidir si atender o no atender dichas peticiones, ya que estaban motivadas por intereses egoístas. Por este motivo, los denunciantes, es decir, quienes realizaban las tablillas de maldición, intentaban convencer a los dioses de que les concedieran sus peticiones. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de la oratoria y de la manipulación, entre otras muchas técnicas. Y aquí podemos ver obviamente la influencia que tienen las habilidades lingüísticas y retóricas del mundo griego en la magia. ¿Qué hacían los hechiceros para convencer a los dioses? Pues solían usar aliteraciones, figuras de dicción, repeticiones, con el objetivo de transmitir urgencia, de que los dioses no se equivocasen y malinterpretasen a lo mejor lo que se pedía. Y el objetivo obviamente era ser claros y evitar caer en cualquier confusión. Miriam Blanco, en un artículo de 2018, explica muchos mecanismos de estos de persuasión que realizaban los magos para que los dioses actuasen a su favor. Vamos a citar 2 o 3 porque es que si no, el episodio se va a hacer muy largo. Utilizaban, por ejemplo, según la autora, amenazas que consistían en la revelación de secretos de la divinidad o la ocultación de objetos mistéricos con un significado especial para la divinidad. Debemos de entender que los dioses en este contexto no se corresponden con los dioses monoteístas que se insertan en nuestro imaginario, es decir, no son dioses omnipotentes y omnipresentes que lo saben todos, sino que son dioses con capacidades limitadas. Entonces, en este contexto sí que se puede entender que se realicen amenazas, sean falsas o sean verdaderas, hacia los dioses con el fin de manipularlos. Los argumentos también jugaban un papel muy crucial, pues se intentaba emular en los dioses, es decir, el tribunal, ideas y emociones que favorezcan la concesión de lo que se pide, es decir, lo que todo el mundo ha intentado alguna vez. Se manifestaban los crímenes realizados por el acusado, es decir, la víctima, que podían ser verdaderos o no. Y obviamente la precisión de estos crímenes en las tablillas de maldición puede indicarnos la veracidad de una denuncia emitida. Y obviamente, como explicaba antes, se utilizaban categorías peyorativas hacia una persona acusada, pretendiendo causar
una mala concepción de esta con el fin de ganar el favor divino. Por ejemplo, se les acusaba de blasfemos contra la divinidad concreta a la que se recurría. Es decir, es como si yo voy ante el tribunal y le digo, pues bueno, Rodrigo ha hablado mal de ti y ha blasfemado contra ti, con el objetivo de que yo ganarme el favor del tribunal, y Rodrigo pues no. Menos mal que Rodrigo no es así. Bueno, pues hay mucho más, pero no nos vamos a extender. Os voy a colocar aquí una tablilla de maldición, es decir, un extracto de tablilla de maldición, porque como me ponga a leerlo yo, no me vais a entender. Así que, bueno, aquí viene. Como podemos observar, el motivo de esta maldición es una futura competencia olímpica en la que se solicita la perjudicación de los adversarios. Se observa cómo se invocan a los dioses del inframundo o relacionados con la muerte, cuando dicen yo te conjuro, Dios que tienes el poder en los lugares subterráneos, etc. Otro aspecto llamativo es la especificidad del texto y los castigos que envía a las víctimas. Tortura su entendimiento, sus mentes, sus sentidos, etc. Obviamente, desde nuestro contexto actual, nos parece una barbaridad, pero en aquel entonces estas denuncias y estas solicitudes de realizar un daño físico eran muy comunes. Así que, bueno, por eso estaban castigados por la ley, ya que se suponía que esto tenía un efecto en la vida real y esto podía pues causar daño a la cohesión social de una nación. ¿Y cómo era el ritual? Es decir, ¿qué se hacía con estas tablillas una vez escritas? Siguiendo a Bersners, estas tablillas eran anónimas y solían enterrarse en tumbas de personas que habían tenido una muerte prematura o cerca de santuarios tónicos. Es verdad que en un principio esto era suficiente, pero con el tiempo este proceso se fue complejizando. Bueno, el anonimato y el enterramiento de las tablillas reflejan y ejemplifican cómo estaban socialmente categorizadas, ya que estas maldiciones eran consideradas como magia dañina, como hemos dicho antes, una práctica firmemente prohibida e ilegítima debido a su supuesta amenaza a la estabilidad social, según el discurso político. Por tanto, entendemos la necesidad de mantener anonimato, ya que radicaba en evitar cualquier tipo de castigo, ya sea tanto legal como divino. Legal, pues por si en algún momento lo desenterraban y veían pues la persona emisora de esa tablilla de maldición, y divino porque a lo mejor se encontraba esa tablilla y el hechizo o la maldición era devuelta. Incluso las leyes de las 12 tablas explícitamente prohibían los castigos y conjuros dañinos y podían castigar a los solicitantes, es decir, a los hacedores de esas maldiciones, hasta con la pena de muerte. Y además, el enterramiento de las tablillas podía asociarse a que se recurría continuamente a los dioses del inframundo, la muerte, etc. Y además ilustraba el carácter automático que se le atribuía a la magia. Vale, y ahora, ¿cuáles son las maldiciones, las tablillas de maldición que vamos a estudiar en este estudio en el contexto cristiano? Pues bueno, vamos a llamarlas las oraciones judiciales. Según Bersners, hay un tipo de ficciones, es decir, de tablillas de maldición, que presentan características muy específicas y se sitúan en la zona limítrofe de las tablillas convencionales de maldición. Y estas son las oraciones judiciales. Estas oraciones judiciales son consideradas maldiciones que se plasman por lo general en tablillas de papiro, aunque también en metal, y tienen como objetivo la restitución del daño causado, ya no tanto solicitar el daño físico a la víctima. ¿Y qué es lo que llama la atención de estas oraciones judiciales? Pues su manera de ser redactada, porque su característica más sobresaliente radica en su marcado carácter reverencial hacia la divinidad. Y esto era un aspecto poco común dentro del contexto de las peticiones y más propio del ámbito religioso. En las oraciones judiciales, las peticiones se realizaban con un tono halagador dirigido a la deidad en cuestión, adoptando una actitud subordinada que denotaba una posición más de que esa maldición era el último recurso al que recurría la persona que lo solicitaba. Y en términos más precisos se establece una relación de sumisión propia de la religión, el Dios amo y el humano el siervo. Y bueno, aunque sea una súplica, también utiliza técnicas de retórica usuales en las tablillas de maldición, como la repetición o la técnica de la diabolé.
La técnica de la diabolé consiste en resaltar, como hemos dicho antes, un supuesto defecto de la víctima en cuestión con el fin de generar una emoción negativa en la deidad que favorezca al solicitante de la maldición. Y como hemos dicho antes, esta técnica era muy usada dentro de las tablillas de maldición convencionales. ¿Cómo era el ritual? Una distinción significativa en comparación con las de ficciones reside en el hecho de que estas tablillas, las oraciones judiciales, no eran anónimas. ¿Y esto qué nos refleja? Pues que se consideraban moralmente justificadas para solicitar la intervención divina y por tanto no se contemplaba ninguna razón para que las autoridades impusieran ningún castigo. Otra diferencia sobresaliente es que las oraciones judiciales se exhibían públicamente dentro de los templos y en algunos casos se llegaban a leer en las asambleas eclesiales. Esta práctica se supone que tenía el propósito principal de incitar a la persona culpable a confesar su falta, a que esto le llevase al arrepentimiento y a tomar medidas para reparar el daño causado. Es decir, lo que hacía era presionar grupalmente a la persona. Era presión social. Y ahora queremos finalizar con una pregunta. ¿Creéis que las oraciones judiciales realmente son maldiciones asimiladas dentro del contexto cristiano o simplemente son oraciones? Porque claro, si entendemos que las oraciones judiciales no pedían un daño físico y tenían una actitud de súplica, ¿realmente en qué se diferencian de los salmos? Lamentablemente este episodio llega a su final y bueno, os dejamos con esta pregunta, la cual podéis responder en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios nos pille confesadas. Un besote.